En la antigua región de Anatolia, en la actual Turquía, se encuentran las ruinas de dos ciudades famosas en la antigüedad. La literatura está en deuda con ellas. Sin embargo, hasta el siglo XIX no se sospechó la verdad oculta tras la leyenda. La primera de ellas, Troya, evoca episodios míticos recogidos por Homero en su poema épico La Ilíada. La segunda ciudad es Pérgamo, un brillante centro cultural famoso por su bella arquitectura y su amor a la sabiduría. El legado de las civilizaciones antiguas. Troya y Pérgamo. La guerra de Troya. Yendo desde Grecia hasta la costa occidental de Turquía, el viajero penetra en la región que se conoce como Tróade, la antigua Frigia. Se cree que aquí se encontraba la legendaria ciudad de Troya, que debe su fama a la Ilíada de Homero. El gran poeta Homero reunió y embelleció historias, y las contó para recrearlas. Este proceso dio origen a un modelo narrativo utilizado por los escritores desde entonces. Homero relató el sitio de Troya en su poema épico La Ilíada. A través de los siglos, la Ilíada inspiró a muchos literatos y dio origen a famosos mitos, así como a obras de teatro de la Grecia clásica. La poesía de Homero domina en muchos ámbitos. Los atenienses del siglo V a.C. tomaban a Homero como fuente para sus obras. Los historiadores se basaban en él como el primero de los historiadores, empezando por la guerra de Troya. Otro nombre vinculado a Troya es el de Heinrich Schliemann. Su nombre es inseparable del de Troya, como supuesto descubridor de sus ruinas. Nacido en Alemania en 1822, Schliemann no era un arqueólogo profesional. Perseguía el sueño de su infancia y dedicó la vida entera a resucitar la Grecia antigua. Durante muchos años, los historiadores y los arqueólogos creyeron que Troya se encontraba en la región de Tróade, al sur de la llanura del río Escamandro, en lo que hoy se conoce como Bunarbasi. Schliemann, aficionado a Homero, se sirvió de él como guía. Se dirigió a Bunarbasi para comprobar in situ lo que el poeta había escrito. Schliemann quería ubicar los acontecimientos citados por Homero en el entorno que tenía ante sus ojos, con el fin de hacer coincidir la palabra con la topografía. Lo primero que buscó fueron los dos famosos manantiales descritos por Homero. En Bunarbasi había como poco 34 manantiales. Y además esta colina está por lo menos a 3 horas de la costa. Según Homero, los griegos en sus ataques iban y venían desde sus barcos a Troya varias veces al día, algo imposible teniendo en cuenta la distancia. En el poema también se cuenta que Aquiles, el invencible héroe griego, después de matar a Héctor, uno de los defensores de Troya, dio 3 vueltas alrededor de la fortaleza arrastrando el cuerpo de su enemigo. Pero la morfología del terreno de Bunarbasi tampoco habría permitido tal acción. Schliemann, que siempre creyó que la Ilíada se basaba en hechos reales, terminó convencido de que Troya estaba en otro lugar. Entonces la suerte quiso que conociese a otro aficionado a la arqueología, Frank Calvert. El norteamericano Calvert pensó que en torno al montículo de Hisarlik, transformado a través de los siglos por ruinas levantadas sobre ruinas anteriores, podría estar la ciudad que buscaban. Hisarlik, o la ciudad que creemos que es Troya, está en una posición estratégica, ya que esta ciudad controla el paso entre el Egeo y el Mar Negro.
Es muy probable que allí hubiera un puerto de gran importancia para el comercio de metales, posibles rutas pesqueras y demás. Desde luego, era un puerto muy importante. Calvert persuadió a Schliemann de que el montículo de Hisarlik, que significa fortaleza en turco, era el lugar en que debían iniciar las excavaciones. Llevado por su sueño, Schliemann decidió seguir su instinto. En cuanto subió al montículo de Hisarlik, vio que aquella era la ubicación natural para una ciudad con su baluarte. Desde esta posición, bien fortificada, se podía dominar toda la llanura circundante. En toda la región había pocas colinas que pudieran compararse a aquella. En 1871, Schliemann empezó a excavar en Hisarlik. Schliemann contrató hasta 150 hombres para que trabajaran al principio perforando pozos en el montículo. Pronto descubrió una serie de muros romanos y helénicos. En su afán por alcanzar las capas más antiguas, descendió hasta los 10 metros, destruyendo a su paso muchas ruinas importantes. Al continuar con los trabajos, Schliemann se dio cuenta de que la acumulación de escombros en diferentes niveles era la prueba de que la ocupación humana se había realizado en diferentes períodos. Cada capa o estratificación de las ruinas revelaba su propia historia. En los 2 años siguientes, los obreros de Schliemann excavaron antiguas murallas y cimientos que mostraron la existencia de al menos 3 niveles independientes. También se descubrió cerámica de varias clases y tendencias. Según Schliemann, el 15 de junio de 1873, los acontecimientos dieron un giro importante. El siguiente día iba a ser el último de las excavaciones por aquel año. En la zanja noroccidental, bajo la gran muralla helénica, Schliemann descubrió un auténtico tesoro. Ordenó a los trabajadores que se marcharan e hizo llamar a su esposa. Con manos temblorosas, engalanó a su esposa Sofía con las joyas que quizá llevara Helena de Troya 4000 años atrás. Schliemann erróneamente creyó que los más de 250 objetos de oro pertenecían al legendario tesoro de Príamo. Pero pronto se supo que andaba errado en sus dataciones. Lejos de la fecha de la caída de la mítica ciudad, el tesoro descubierto por Schliemann procedía de un estrato más profundo, datado en 1000 años antes de la época correspondiente a la guerra de Troya. Los arqueólogos profesionales criticaron severamente el error cometido por Schliemann. Schliemann se estaba dejando guiar por los textos de Homero, la Ilíada y la Odisea, y quería encontrar evidencias arqueológicas que confirmasen los relatos homéricos. Los arqueólogos de hoy en día son más sofisticados y no se ven obligados a orientarse por la literatura antigua, sino que aplican principios y métodos científicos a su disciplina y a las excavaciones. Sin embargo, las excavaciones de Schliemann nos facilitaron unas bases y un marco para desenvolvernos en la actualidad. En 1882, para contrarrestar las críticas, Schliemann contrató a Wilhelm Dörfel, un reputado arqueólogo, para que organizara un minucioso estudio capa por capa. Cuando se reanudaron los trabajos, aparecieron 9 capas o estratos superpuestos. Se piensa que la Troya de Homero corresponde al nivel 7 desde el punto inferior, datado en torno al 1250 a.C. En la leyenda homérica es Paris, hijo de Príamo, el rey de Troya, quien desencadena la guerra al raptar a la hermosa Helena, esposa del rey griego Menelao. Es una equivocación hablar de la guerra de Troya como si fuera una sola. La destrucción de la ciudad troyana de Asia Menor debió producirse como consecuencia de una serie de conflictos. En Troya estaría concentrado el control de las rutas de acceso del mar Mediterráneo al mar Negro, y las fuerzas occidentales ambicionarían apoderarse de esa zona estratégica. Hoy en día todavía no es seguro que la ciudad del séptimo estrato sea Troya. Lo que sí es seguro es que Schliemann descubrió las ruinas de una ciudad que había sido incendiada y arrasada. Los objetos y las ruinas encontrados en este nivel pertenecen a una civilización que se asemeja mucho a la de los héroes de la Ilíada.
Desde la estratégica situación de la ciudad desde el punto de vista comercial, la Ilíada fue probablemente una recreación poética de un conflicto real. El larguísimo asedio de 10 años resulta creíble, dado el desarrollo de las guerras de la época. Wilhelm Dörfel, el joven arqueólogo alemán colaborador de Schliemann, analizó cuidadosamente los restos de cada estrato y vio que podía interpretar gracias a ellos la historia de la ciudad. La cerámica manual aparecida en el primer estrato y la cerámica de torno aparecida en los posteriores revelaron que a lo largo de varios siglos hubo una sucesión de conquistas y asentamientos por parte de diferentes civilizaciones cada vez más desarrolladas. Los 3 primeros niveles pertenecen al bronce temprano, entre el 3000 y el 2050 a.C. Esta es la época en que se calcula la fundación de la ciudad. En los estratos cuarto y quinto han desaparecido las anteriores murallas defensivas, pero el trazado de la zona habitada es el mismo de antes, con viviendas muy próximas unas a otras en un diseño regular. Una extensa muralla perimetral aparece en el sexto estrato, el correspondiente al bronce medio, alrededor de 1800 a.C. Las casas de este nivel responden a un diseño trapezoidal. Un lado, el que da a la Acrópolis, es más corto que el lado exterior, lo que confiere a la ciudad la forma de un abanico. Cuando un terremoto destruyó la ciudad, sus habitantes fundaron la ciudad nueva en el séptimo estrato, y esta podría ser la Troya cantada por Homero. La ciudad dejó de existir alrededor de 1100 a.C. al final de la Edad de Bronce. Abandonada durante siglos, la ciudad volvió a la vida con colonos griegos que fundaron Ilión en el mismo lugar. La construcción de un templo dedicado a Atenea motivó la afluencia del gran número de fieles. Los héroes homéricos, representados en la cerámica y en esculturas, se describen en los mitos de Grecia, su literatura y su arte. Los mitos resurgieron cuando el poeta romano Virgilio narró la historia de Eneas, quien a la caída de Troya abandonó la ciudad en ruinas. Julio César afirmaba que su familia era descendiente del hijo de Eneas. Este héroe troyano era considerado uno de los fundadores de Roma. César consideró a la ciudad de Ilium la nueva Troya y la llamó Ilium Novum. Para César, la reconstrucción de Troya representaba un regreso de los descendientes de Eneas a su hogar ancestral. Sin embargo, Troya nunca recuperó su antigua relevancia, siendo para los romanos más que otra cosa un lugar de peregrinaje. Recientemente, otro arqueólogo alemán ha regresado a Troya asesorado por expertos de la Universidad de Cincinnati. Así que cada año se produce un resurgimiento de los esfuerzos a escala internacional. Hoy, a pesar de casi un siglo de cuidadosos trabajos arqueológicos, queda poco de los majestuosos edificios y templos que un día conociera este yacimiento. De todas formas, las claves de la leyenda homérica nos incitan a estudiar estas ruinas. En la época de la guerra, Troya era conocida como la ciudad de los caballos, porque se pensaba que los troyanos habían introducido estos animales en Asia Menor. ¿Sería el amor troyano por estos nobles animales el que inspirara a los griegos la idea de construir el caballo de Troya? Otra clave en la mezcla de hechos reales con la ficción es que la ciudad del estrato 7 fue levantada sobre las ruinas de una ciudad anterior destruida por un seísmo. Poseidón era el dios de los terremotos, pero era también el protector de los caballos y a menudo se transformaba en uno de ellos. Entre los vencedores se encontraba Palamedes, el inventor de la balanza y otros sistemas de medidas, y también inventor del juego de damas, para no caer en el aburrimiento durante el asedio. El juego no se ha extinguido en estas latitudes, a los turcos les encanta y lo practican con asiduidad. Si Troya nunca recuperó su importancia, otra ciudad de la misma región, llamada Pérgamo, se convirtió en un centro destacado de la cultura griega. Pérgamo fue fundada en el siglo VIII a.C., en una escarpada colina sobre el fértil valle del río Caibos, a 24 kilómetros de la costa.
Capital de un próspero reino helenístico, fue una de las más importantes ciudades antiguas de Asia Menor. En los siglos III y II a.C., los gobernantes de Pérgamo transformaron la ciudad en un destacado centro de la cultura griega. Toda la ciudad fue construida con gran precaución sobre una serie de terrazas naturales. La ciudad está dividida en dos zonas. La ciudad superior comprendía todos los monumentos que rodean al Palacio Real, casas suntuosas y templos construidos en la Acrópolis sobre terrazas. Y la otra zona importante estaba en un nivel más bajo, rodeando los gimnasios. En el nivel superior se hallan las ruinas del templo originalmente dedicado a Zeus. Uno de los reyes más ilustrados de Pérgamo, Eumenes II, ordenó construir una biblioteca que pronto compitió con la egipcia de Alejandría. La excepcional biblioteca de Pérgamo llegó a contar con más de 200.000 rollos de pergamino que contenían todo el saber de su tiempo. Su legado en historia, filosofía y literatura se ha perdido. Marco Antonio la saqueó, llevándole su contenido a la reina Cleopatra como regalo. Hoy, desgraciadamente, de esa magnífica biblioteca solo quedan las ruinas. Cerca de la biblioteca se encontraba el templo de Atenea Políada, protectora de la ciudad. Su estilo arquitectónico no sigue un modelo común en Asia Menor, y podría haber sido un intento de levantar un nuevo Partenón que hiciera de Pérgamo la Atenas de Anatolia. Las estatuas alrededor del templo representan los triunfos bélicos de las tropas de Pérgamo sobre los ejércitos invasores. Esta imaginería, con las celebraciones militares talladas en mármol, muestra claramente el carácter de los edificios de Pérgamo. Una de las mejores muestras del arte helenístico es el altar dedicado a Zeus. La obra fue un encargo del rey Eumenes II en el año 166 a.C., como recuerdo imborrable de la victoria obtenida por la ciudad sobre los invasores galos de Europa Central. Menécrates diseñó el altar y Firómacos lo esculpió con ayuda de hábiles tallistas. En el Museo de Pérgamo en Berlín se encuentran las piezas originales y una rigurosa reconstrucción de la columnata occidental tal y como debió estar dispuesta. De nuevo el tema es mitológico. Es muy probable que para crear las figuras esculpidas en el impresionante friso se utilizaran como modelos a los propios habitantes de Pérgamo, que se reconocerían después a sí mismos en las figuras. El diseño por ordenador nos ayuda a ver el monumento en su ubicación original y tal como era hace unos 2000 años. El altar era muy grande, con lados proporcionalmente muy largos y enteramente de mármol, ocupando el centro de una terraza natural al sur del templo de Atenea. Construido a 3 niveles, su aspecto era el de un gran podio rodeado por una columnata cubierta, dispuesta en la forma inusual de una herradura. El nivel inferior consistía en un basamento de 5 escalones sobre el que descansaba el podio. A media altura del altar de mármol, una serie de relieves recorrían todo el podio. En el friso se tallaron escenas de la guerra que había inspirado la construcción del altar. La construcción no era particularmente grande en proporción a los humanos, y sin embargo, el efecto del conjunto debió resultar grandioso. Considerado por los especialistas como uno de los máximos paradigmas del arte helenístico, el altar es fascinante también por su valor simbólico, la victoria del bien sobre el mal. A lo largo del friso que recorre todo el podio se desarrolla el ataque mitológico de los titanes a los dioses del Olimpo. Los titanes son vistos como galos, es decir, como el mal que debe ser exterminado. Para los habitantes de Pérgamo, los constructores del altar, el monumento representa su victoria sobre los galos. Aquí se muestra el monte Olimpo, al que ponen asedio los titanes, que representan las fuerzas del mundo subterráneo. Los dioses de los elementos, el cielo, el mar, el agua y la luz, se baten contra semidioses con Hércules de su lado. La combinación de elementos divinos y humanos evoca el papel de los gobernantes de Pérgamo como últimos defensores de la civilización griega contra la barbarie. Las imágenes, en toda su violencia realista, utilizan el efecto del relieve para imprimir verosimilitud al mensaje. Siguiendo la práctica de la época, los relieves seguramente debieron ser policromados. No quedan restos de la pintura original,
pero las descripciones de otras obras clásicas nos permiten imaginar el aspecto que tendrían las figuras del altar de Pérgamo. Otra obra extraordinaria es el teatro, uno de los más logrados de su tiempo. Se encontraba al lado del templo de Dionisos. Ambas construcciones se levantaron una al lado de la otra, ya que los juegos tenían lugar en el teatro, normalmente durante las fiestas en honor de este dios. En el centro de la ciudad hay numerosos templos para el cuidado del espíritu, pero estos son los restos de 3 edificios relacionados con el cuidado del cuerpo. Su uso estaba establecido por edades: niños, adolescentes y adultos. Bajando a la llanura encontramos la Pérgamo romana. El último rey de Pérgamo, Átalo III, no tuvo descendencia, y decidió que, tras su muerte, los romanos que empezaban a labrar su gran imperio debían heredar la ciudad. Cuando el rey murió en el año 133 a.C., la ciudad fue entregada a los romanos, quienes, siguiendo su costumbre, construyeron inmediatamente todo lo necesario para sentirse a gusto en Pérgamo, sobre todo baños y también templos para sus dioses. Además de griegos y romanos, esta ciudad internacional recibía con frecuencia a mercaderes y comerciantes de todo el Mediterráneo. Un gran edificio llamado el Vestíbulo Rojo estaba dedicado al culto de divinidades egipcias como Isis y Serapis. Los comerciantes egipcios encontraban así un agradable lugar para orar y una razón para regresar a la hospitalaria Pérgamo. El mayor ejemplo del esplendor romano es el Asclepeion, el templo de Asclepio o Esculapio, protector de la medicina. Remodelado por los romanos a partir del templo griego original, se convertiría en el siglo II en el principal centro terapéutico de su tiempo. Cuando el famoso médico griego Galeno ejercía aquí, sus pacientes entraban por una bella calle porticada, la Vía Tecta, que significa calle cubierta. La hidroterapia era muy popular en el mundo antiguo. Como en otros centros similares, los poderes curativos se atribuían a los manantiales sagrados sobre los que se habían erigido los templos. Para acrecentar el efecto, se llegaba al manantial principal atravesando un largo corredor subterráneo. Otras terapias comprendían la llamada incubación, en la que el enfermo dormía en el templo y contaba después sus sueños a los sacerdotes, que estudiaban los sueños para encontrar la curación apropiada a la enfermedad. Resulta irónico que los romanos, acostumbrados a conquistar y absorber a civilizaciones enteras, tuvieran un destino igual al de sus víctimas. En el año 600, el Imperio bizantino sustituyó al Imperio romano. La brillante ciudad antigua de Pérgamo fue eclipsada por la moderna ciudad turca de Bergama. El arte y las hazañas de los tiempos heroicos siempre consiguen emocionarnos. Gracias a Homero y a la Ilíada, nuestra imagen de Troya estará eternamente unida a la leyenda. El mito y la leyenda por él plasmados se han apoderado de nuestra imaginación durante miles de años. Homero también nos legó las claves para hallar antiguas civilizaciones entre las tinieblas del tiempo. Nuestra comprensión de la Grecia antigua está sometida a continuos cambios que dependen de las reinterpretaciones de las viejas fuentes, así como de nuevas excavaciones. Los trabajos arqueológicos en Troya, Pérgamo y otros yacimientos han desenterrado los vestigios físicos de nuestra historia, descubriendo los fundamentos de la civilización que llamamos occidental.